Bien, pues vamos a abordar ahora una historia de España desde la muerte de Franco en 1975 hasta la actualidad. Y dentro de ello, pues la importancia que tuvo la integración en Europa de nuestro país. Vamos a diferenciar tres grandes apartados. El primero, los inicios del reinado del rey Juan Carlos I y la transición democrática española. En segundo, nos adentraremos en el análisis de la Constitución del 78 y el sistema que estableció en cuanto a instituciones, Estado autonómico, etcétera, etcétera. Y haremos también especial hincapié en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha. Y por último, los gobiernos democráticos a partir del año 82 hasta la actualidad y la integración, la historia de la integración de España en la Unión Europea. Bien, comenzando con los inicios del reinado del rey Juan Carlos I y la transición democrática española. Una transición democrática podemos definirla como el proceso de disolución de un régimen autoritario y el establecimiento y consolidación de alguna forma de democracia. En el caso de la transición española vamos a considerarla el periodo desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución de 1978, aunque algunos historiadores prefieren extender este periodo hasta las elecciones del 82, puesto que la llegada al poder de un partido de izquierdas pues permite de alguna manera considerar que ya se ha normalizado el sistema democrático. Sin duda, fue un proceso complejo y lleno de riesgos, pues por el recuerdo de la guerra civil, que el franquismo, los 40 años de franquismo, había exacerbado aún más todavía los odios, en vez de reprimirlos, o en vez de por lo menos de buscar la reconciliación. Los intereses de las élites que se habían encontrado muy cómodas y habían hecho pues fortuna durante esos 40 años de dictadura, y ciertos asuntos conflictivos como el de los nacionalismos periféricos y la unidad de España, o las relaciones de la Iglesia y del Estado, o incluso el papel que tenía que jugar la Iglesia en la sociedad española. Cierto es que podemos considerar que la transición española fue de alguna manera original, ya que transformó una dictadura en una democracia sin un proceso de ruptura revolucionaria, cuando lo que hemos visto a lo largo del siglo XX había sido lo contrario. De los años 20, con el fascismo italiano, el nazismo alemán, o en los finales de los 60, en principios de los 70, con las dictaduras latinoamericanas en Chile o Argentina, lo que vemos habitualmente era una democracia que, por desgracia, se transformaba en dictadura. Bien, Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y aquí se abría algo, bueno, ya con la enfermedad de Franco son cosas que se estaban planteando, a su sucesión o a su muerte, ¿qué tenía que ocurrir? Unos votaban por el inmovilismo, por dejarlo, bueno, todo continuar como estaba, como el propio Franco declaraba, dejarlo todo atado y bien atado. Otros apostaban por la ruptura democrática, que tenía sus riesgos en cuanto a un posible recurso de la violencia por parte de unos y de otros. Y otros pensaban que la mejor manera era el reformismo del sistema franquista para, a partir de ahí, desarrollar una democracia. El 22 de noviembre, y siguiendo lo que establecía una de las leyes fundamentales del franquismo, la Ley Orgánica del Estado y la Ley de Sucesión, que ya se había establecido pues en los años 40, y que consideraba España una monarquía, pero una monarquía instaurada por Franco, no restaurada, pues siguiendo esta Ley Orgánica del Estado, el 22 de noviembre Juan Carlos de Borbón es proclamado rey de España por las Cortes franquistas, porque es el elegido por Franco para ser su sucesor como jefe del Estado. En su discurso de investidura, sin embargo, don Juan Carlos, que es consciente de que es difícil que el franquismo, por no decir imposible, que el franquismo perdure, pues por el contexto internacional, por el desarrollo económico que había vivido España, que había conllevado también un gran desarrollo social, dado que era consciente de todo esto, él va a intentar transformar la dictadura franquista en una monarquía parlamentaria. Por eso, en ese discurso de investidura ya anticipa su intención, anticipa algo de su visión, diciendo que él quiere ser el rey de todos los españoles. El rey desde el principio va a tener la animadversión de los sectores más ultras del franquismo, que estaban agrupados en torno a lo que se llamó el búnker, y también de la izquierda, que lo que deseaba era restaurar la República. Incluso humorísticamente le conocían como Juan Carlos el Breve. Consideraban que la llegada de la República era inminente.
él lo que hizo fue apoyarse en los sectores más aperturistas del régimen, que eran conscientes, como él, de que el franquismo no podía pervivir en un contexto más moderno y más desarrollado como era el que estaban viviendo ya en esa mitad de la década de los 70. Sin embargo, lo primero que hizo el rey Juan Carlos fue confirmar al antiguo jefe de gobierno con Franco, Arias Navarro, de carácter bastante inmovilista, aunque eso sí, dentro de los ministros que formaban parte de su gabinete, pues había algunos más proclives a las reformas, como fue el caso de Fraga, Garrigues o Areiza. Lo que se hizo don Juan Carlos fue colocar a un hombre de su confianza en un puesto que le permitiese más o menos de alguna manera testar o tomar contacto con las instituciones para ver cuál era la mejor vía para dar cabida a sus intenciones, ¿no? Así, Torcuato Fernández Miranda, un hombre de su confianza, se convirtió en presidente del Consejo de Estado y en presidente de las Cortes. En el año 75-76 hubo una gran oleada de manifestaciones y de huelgas por parte sobre todo de organizaciones obreras, organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, destacando por ejemplo la huelga general de Vitoria de 1976, donde por ejemplo que dejó 4 muertos y más de 100 heridos, como digo, unos momentos bastante convulsos, y que por supuesto Arias Navarro no supo manejar. Las reformas que propuso fueron totalmente insuficientes, con un indulto más o menos amplio, pero que en realidad afectó más a criminales normales y corrientes más que a presos políticos, que era lo que la sociedad demandaba. Una ley de reunión y manifestación que no satisfacía la necesidad los deseos de libertad de la población, y igualmente una ley sobre el derecho de asociación política que se planteaba unos objetivos bastante escasos, ¿no? Ya que no se hablaba en ningún momento de constitución y se dejaba fuera de la ley a nacionalistas y a comunistas. El rey, ya en una entrevista internacional publicada en Newsweek, la revista norteamericana Newsweek, declara su falta de confianza en Arias Navarro, y Arias Navarro, que es consciente de esta falta de confianza por parte del jefe del Estado, decide dimitir el 1 de julio de 1976. Mientras, la oposición democrática, que estaba dividida en la Junta Democrática liderada por el Partido Comunista de España y compuesta por otros pequeños partidos, y la Plataforma Democrática, liderada en este caso por el Partido Socialista y también compuesta por otros pequeños partidos, y dado la tradicional falta de comunicación y de colaboración a lo largo de todo el periodo del franquismo, cuando se encontraban en el exilio de comunistas y de socialistas, deciden de alguna manera superar sus rivalidades y crean la Coordinación Democrática, la conocida como Platajunta, defendiendo la ruptura total con el régimen. Tras la dimisión de Arias Navarro y con Fernández Miranda como presidente de las Cortes, el rey toma una decisión que resultó sorprendente. Deciden nombrar presidente de gobierno a Adolfo Suárez, una persona que, como veremos después, pues no había ocupado cargos de importancia hasta ese momento. Eso sí, acompañado de otro hombre de su confianza como vicepresidente y ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado. Adolfo Suárez, aquí lo tenemos, era abulense, joven, había nacido en 1932, por tanto estamos hablando de una persona con escasamente 43 años, en el año 75, y formaba parte de los llamados aperturistas azules, es decir, gente que había hecho carrera dentro de Falange, del Movimiento Nacional, pero partidarios de reformar el sistema. Y había desempeñado, como he dicho antes, cargos muy menores: gobernador civil de Ávila, director de Radio Televisión Española, quizá el más importante, procurador en las Cortes franquistas o vicesecretario general del movimiento. Y en ese momento es cuando es elegido presidente del último gobierno franquista por parte del rey Juan Carlos I. Este primer gobierno, el primer gobierno de Adolfo Suárez, es el último gobierno, en realidad, del régimen franquista. En principio, Adolfo Suárez va a ser una figura sospechosa, tanto para los inmovilistas como los aperturistas, o para los demócratas.
Formó un gobierno lleno de ministros aperturistas, Martín Villa, Marcelino Oreja, Landino Lavilla, Calvo Sotelo, y desde el principio llevó a cabo una frenética actividad legislativa que dejaba claras sus intenciones. Legalizó el derecho de reunión, asociación y manifestación y promulgó una amplia amnistía para presos políticos. Él lo que hace es tomar contacto con partidos y sindicatos clandestinos, incluidos los nacionalistas y comunistas, ya que su objetivo era acabar con el franquismo y traer a España una democracia. Pero, en palabras de su colaborador Fernández Miranda, hacerlo de la ley a la ley a través de la ley. Propone previamente la ley de reforma política, que va a ser algo revolucionario, puesto que lo que iba a hacer era terminar con el franquismo desde su propia legalidad. Las propias cortes franquistas van a votar su disolución en noviembre de 1976, ratificando esta ley de reforma política, que después fue votada en referéndum y aceptada por los españoles con más del 94% de apoyo. El proceso de democratización, los mayores problemas que tuvo este proceso de democratización fueron el terrorismo de grupos armados como los Grapo, la ETA y el FRAP, y la actuación de pistoleros de extrema derecha, como ocurrió durante la Semana Negra, la llamada Semana Negra de la Transición, entre el 23 y el 29 de enero de 1977. Ahí fue muy importante el asesinato de 5 abogados laboralistas de la calle Atocha, que golpeó la conciencia de todos los españoles, y también fueron esa semana asesinados 2 policías y un guardia civil por los Grapo y 2 estudiantes en Madrid y Valencia. Suárez tenía que legalizar los partidos políticos y mediante el decreto ley de febrero del 77 así lo hizo, salvo al Partido Comunista. Y también logró el consenso para sacar adelante una ley electoral y convocando elecciones para el 15 de junio. Él sabía que había que legalizar al Partido Comunista. España tenía que aceptar todas las opciones si verdaderamente quería ser una democracia. Y por eso legalizó por sorpresa un sábado santo, cuando la mayoría de la gente estaba de vacaciones, un 9 de abril, tras lograr el compromiso de Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, de que iba a aceptar la nueva legalidad y en principio aceptar la monarquía, Suárez decide legalizar al Partido Comunista. Esto, sin embargo, sobre todo provocó un gran descontento de los militares, aumentando la tensión y el miedo a un golpe de Estado. En mayo, además, dentro de los monárquicos, el propio don Juan, el padre del rey Juan Carlos, renuncia a sus derechos sobre la corona en favor de su hijo, dotándolo de total legitimidad también para los monárquicos. En las primeras elecciones democráticas va a triunfar el partido que había creado Suárez, que en realidad era un conjunto de pequeños partidos políticos, la UCD, la Unión del Centro Democrático, seguido del Partido Socialista, liderado por Felipe González, y más lejos el Partido Comunista de España, liderado por Santiago Carrillo, Alianza Popular de Manuel Fraga, que era una derecha reformista. Manuel Fraga era alguien proveniente también del franquismo, el Partido Demócrata Catalán, que eran nacionalistas catalanes, y el PNV de los nacionalistas vascos. Aquí tenemos cómo fue el reparto de escaños, con una victoria clara de la UCD. Y aquí quiénes fueron los partidos vencedores según las provincias. Vemos que claramente la mayoría de España ganó la UCD y en algunos lugares el Partido Socialista y los nacionalistas. Aquí vemos al rey Juan Carlos jurando la Constitución, aquí a Suárez jurando su cargo, aquí tenemos a Carrillo, Felipe González y Adolfo Suárez, sinónimo del consenso que marcó y el intento de entenderse todos, haciendo sacrificios y renuncias también, que marcó la transición. Aquí, por ejemplo, tenemos a Tierno Galván, a Fraga y a Carrillo, un socialista, alguien que venía del franquismo como Fraga y un comunista. La noticia de los asesinatos de la calle Atocha, que como he dicho, pues golpeó fuertemente a la transición. Aquí tenemos la misma noticia en otro periódico, en el Ya, y la reacción que provocó en la gente. Esta es la comitiva con los féretros de los abogados asesinados.